de cada una de las secciones, pero bueno, no, como no vamos a poder trabajar sobre todas, es importante que ustedes lo puedan leer para después trabajar en los prácticos y poder desarrollar los temas en el parcial. Bien. Vamos a empezar con las patologías de la cavidad oral, digamos, en su conjunto. Estas las podemos clasificar de distintas formas. Una de ellas es, digamos, según a qué tipo de entidades corresponden. Tenemos patologías inflamatorias, infectocontagiosas, secundarias a cuadros sistémicos, lesiones precancerosas y neoplasias propiamente dichas, y lo que tiene que ver con los quistes y los tumores odontogénicos, es decir, relacionados con los epitelios eh, que generan y que rodean a las piezas dentarias que vamos a ver posteriormente. Dentro de las patologías inflamatorias, una de las más frecuentes es el granuloma piógeno. Eh, Esta lesión es característica en personas jóvenes, principalmente en niños, y es común también que se desarrolle durante el embarazo, por eso que puede llegar a ser una consulta médica durante este periodo de la vida de la mujer. Son lesiones nodulares, como vemos acá en la imagen, redondeadas, muy eritematosas, y cuando hacemos un estudio histopatológico de las mismas, vemos que corresponden a un tejido de granulación, que como estuvimos viendo ya en inflamación, es este tejido de reparación que tiene estos vasos sanguíneos de neoformación, congestivos, que son los que les dan ese color eritematoso a la lesión, rodeadas por un gran componente inflamatorio que es variable según digamos, el tiempo de evolución que tenga la lesión, y un estroma que también con el tiempo puede ir teniendo mayor fibrosis también como parte de este proceso inflamatorio reactivo. Dentro de las infecciones que podemos tener en la cavidad oral, una de las más comunes son las infecciones por virus herpes, principalmente el virus herpes 1, que es el que clásicamente se asoció a las infecciones de la región oral, y el 2 en general se ha descrito más en relación a las lesiones genitales. Las infecciones por virus herpes, la primoinfección se da en general durante la infancia, entre los 2 y los 4 años de edad. Lo que ocurre es que el virus se acantona en general en los ganglios nerviosos de esa metámera que infectó. Entonces, en general lo que ocurre con la de la región oral es que el virus se acantona en los ganglios del trigémino. De esa forma, cuando la persona que ya tuvo esa primoinfección desarrolla algún estado de inmunocompromiso relativo, el virus puede reactivarse y reaparecer en la zona inervada por ese ganglio nervioso, digamos, correspondiente a ese ganglio nervioso. Es común que aparezcan en situaciones de estrés, como en los exámenes o ante eventos, eh, digamos, vitales importantes, a veces con el fallecimiento de un familiar, una mudanza, todas situaciones que generan, por eso, un inmunocompromiso relativo. Eh, También durante el embarazo pueden reactivarse por tratamientos con corticoides, por otras infecciones que generen digamos, una debilidad también relativa del sistema inmune, y pueden reaparecer las lesiones que en general la persona primero siente las parestesias, como esa sensación de hormigueo, pinchazos o hasta dolor, y aparece una placa eritematosa sobre la que se desarrollan pequeñas vesículas en número variable, y en general tardan de 7 a 10 días en resolverse de forma espontánea, pero en general lo que hacemos es indicar tratamiento con aciclovir para mejorar sobre todo la sintomatología del paciente, intentar contener también la infección, y siempre obviamente tener cuidado de que estas lesiones vesiculosas no se rompan, no se destechen,
y sean sobreinfectadas por bacterias de la piel. Si hiciéramos una biopsia de estas lesiones por herpes, que obviamente no es lo que solemos hacer en la práctica, pero veríamos que las células del epitelio pavimentoso de la mucosa tienen inclusiones virales, que son estas estructuras eosinófilas rosadas que se ven adentro de los núcleos, porque sabemos que los virus infectan los núcleos de las células, por eso aquí encontramos su expresión en las formas de estas inclusiones virales, y además las células infectadas se fusionan entre sí, formando conglomerados multinucleados que se llaman policarion, poli muchos, carion núcleos. Como vemos acá estas estructuras, de que hay muchos núcleos en una gran estructura fusionada. Otra de las infecciones que podemos encontrar en la cavidad oral es la candidiasis oral, causada obviamente por hongos del género Candida. Lo característico es que aparezcan estas membranas blanquecinas de aspecto como cremoso o pastoso sobre la superficie dorsal de la lengua o sobre el paladar. Lo característico es que si les pasamos el bajalenguas, las placas se desprenden de la mucosa, es decir, no forman parte de la mucosa, sino que están aposicionadas, están adheridas solamente en superficie. La candidiasis oral es también digamos, puede actuar como una señal marcadora de que hay un cierto inmunocompromiso, a veces local o sistémico en la persona. Decimos local porque, por ejemplo, las personas asmáticas que usan aerosoles de corticoides, como quedan restos del corticoide en la mucosa oral, si la persona no se enjuaga correctamente después de usarlo, se genera una disminución en la respuesta inflamatoria local y eso puede llevar a la proliferación de la cándida, que sabemos que, digamos, que es parte de la flora habitual, pero cuando puede desarrollar eh, la infección justamente cuando no encuentra eh, freno por las bacterias o por el sistema inmune local. También las personas que usan dentaduras postizas, cuando no las tienen bien colocadas y queda espacio entre la dentadura y la mucosa oral, ahí se genera un microambiente óptimo para que la cándida pueda desarrollarse. Y después, bueno, todas las situaciones sistémicas que lleven al inmunocompromiso también generan un aumento del riesgo de la candidiasis oral, entre ellas el HIV. Se considera una de las enfermedades marcadoras de SIDA en las personas con HIV cuando tienen un recuento de CD4 menor al esperado, así que también tener en cuenta que las podemos encontrar en estas situaciones. También son bastante frecuentes en pacientes diabéticos por el inmunocompromiso que se genera también cuando la diabetes está mal controlada. También no haríamos biopsia de estas lesiones, pero cuando las vemos al microscopio vemos que en relación a las células pavimentosas del epitelio, tenemos las hifas de cándida, que si hacemos una tinción de PAS, de ácido periódico de Schiff, las vemos como se tiñen de este color fucsia brillante, casi rojo, que nos permite digamos, verlas con mejor definición. Otra lesión que podemos encontrar es la que llamamos la leucoplasia oral vellosa. Esta es una lesión que característicamente se da en el borde lateral de la lengua, como vemos acá en esta imagen. Se llama leucoplasia, leuco porque es blanca y vellosa porque tiene este aspecto como si fuera peludo, se dice. En realidad lo que parece es como una superficie como aterciopelada o como de tela de corderoy, como este aspecto rugoso pero suave al tacto. La leucoplasia no es una lesión que se desprenda con el paso del bajalenguas, a diferencia de lo que pasaba con la cándida, que sí dijimos que podíamos desprender las membranas por acción mecánica. En este caso no. La leucoplasia se desarrolla por acción o con gran asociación con el virus de Epstein-Barr y
si biopsiamos la lesión y la vemos al microscopio, en general lo que encontramos es un aumento del espesor del epitelio de la mucosa, lo que llamamos acantosis, o sea, está engrosado el epitelio, y además podemos encontrar algunas células que se llaman células de globo, balloon, que son características de esta lesión, pero es poco frecuente por ahí a veces de poder ver las imágenes. Lo importante es que entiendan que la leucoplasia oral vellosa se da por el virus de Epstein-Barr y la marcamos como secundaria a otras entidades sistémicas porque en general se desarrolla en pacientes inmunocomprometidos. La asociación más marcada que está descrita es con la infección por el virus de HIV, por eso tenerla en cuenta ante el hallazgo de esta lesión, pensar en la posibilidad de que la persona, eh, digamos, tenga infección por el virus de HIV, y también en las leucemias y linfomas, ¿sí? En las neoplasias, digamos, relacionadas, los síndromes linfoproliferativos, también como se genera una desregulación del sistema inmune, podemos encontrarnos con estas lesiones. Dentro del espectro de las lesiones que llamamos precancerosas o precursoras de cánceres de la región oral, tenemos la leucoplaquia. Como lo dice el nombre, es una placa blanca. Esa es básicamente la definición que da la OMS y los libros de patología. La diferencia quizá con las otras lesiones que veníamos viendo que son blanquecinas, fíjense que esta es eh, justamente un área donde cambia el aspecto de la mucosa. No es que hay algo como eh, sobrepuesto o sobreagregado al aspecto de la mucosa, sino que es un área de la mucosa donde se vuelve blanca. Tiene este aspecto más rugoso, fíjense a diferencia de las que veníamos viendo antes, que en la cándida dijimos que son esas placas como pastosas, eh, en la vellosa el aspecto justamente peludo, como aterciopelado, y en esta es más rugosa. Eh, una leucoplaquia, digamos, es un término clínico que lo que implica es que la tenemos que biopsiar sí o sí para poder definir qué es lo que está ocurriendo a nivel morfológico. Se calcula que aproximadamente el 3% de toda la población mundial tiene estas placas blanquecinas en la mucosa oral, pero no todas son lesiones premalignas ni no todas son riesgosas. Pero para poder identificar cuáles son las que tienen riesgo de desarrollar cáncer, tenemos sí o sí que hacer una biopsia. Y de estas, se estima que entre el 5 al 25% son lesiones premalignas. O sea que es un porcentaje importante si pensamos que un cuarto de toda esa población mundial que tiene placas blanquecinas en la mucosa oral puede desarrollar cáncer de la cavidad oral. Profe, Y una pregunta. sí, 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 ¿La leucoplasia es lo mismo que la leucoplaquia? sí, ojo, no confundir la leucoplasia vellosa con la leucoplaquia. Pero yo porque en el libro habla más que nada como leucoplasia y eritoplasia, tipo solo Claro, leucoplasia. sí, Podemos sí, considerarlo. son formas distintas de, digamos, de las traducciones. En inglés Perfecto, son todas gracias. plaquia con K, pero sí, está bien la pregunta. Van a ver que distintas ediciones pueden tener esta diferencia. Lo importante es que sepan eso, que es una placa blanquecina o un área justamente blanquecina de la mucosa. La eritroplaquia o eritroplasia eh, es un área que, como lo dice el nombre, es rojiza. Es mucho menos frecuente que la leucoplasia, pero son muy importantes de diagnosticar porque el 90% de las lesiones de eritroplaquia son premalignas. O sea que es importante que las identifiquemos. En general son lesiones, como decíamos, rojizas, y fíjense que parecen estar como ligeramente deprimidas con el resto de la mucosa. Si uno ve acá el borde de mucosa sana, que es la que se ve rosa más clarito, parece estar como sobrelevado sobre esta zona que queda un poquito más excavada en la mucosa y tiene este color rojizo que contrasta con el color normal del resto de la cavidad oral.
cuando hacemos el estudio histomorfológico, el estudio biópsico de estas lesiones, vemos que la mayoría corresponde a lesiones displásicas. Si recuerdan de lo que vimos en neoplasias, eh, la displasia es, digamos, una alteración en el crecimiento del epitelio, en este caso. Podemos tener displasia citológica o displasia arquitectural. O sea, citológica es porque las células acá vemos que tienen los núcleos mucho más grandes, hay variaciones en los tamaños nucleares, irregularidad de la membrana nuclear, y después arquitectural, porque acá el epitelio no va madurando, o solamente, o sea, si recuerdan la maduración en los epitelios estratificados, tenemos en la base las células justamente que van replicándose y regenerando el resto de las capas del epitelio, y a medida que subimos hacia la superficie, las células van teniendo núcleos cada vez más chicos, de menor tamaño, y están como bien organizadas las capas entre sí. En cambio, fíjense que acá se ve casi igual la porción superficial del epitelio que la porción basal, o sea que no hay maduración. Entonces acá estaríamos frente a una displasia citológica y arquitectural. Esto es algo que lo vamos a ver mucho a lo largo del teórico de hoy, porque lo que tienen en común digamos, la cavidad oral, la faringe, la faringe no completa, pero en su mayoría, que están revestidas por epitelio pavimentoso. Entonces, estas lesiones las podemos encontrar en todos estos otros sitios. A ver, veo que hay preguntas en el chat. Si puedo explicar de nuevo. Sí, cómo no. Voy a retomar acá lo de, como preguntan en el chat. Fíjense que la leucoplasia oral vellosa es una infección por virus de Epstein-Barr y se da en el borde lateral de la lengua y tiene este aspecto como peludo. Lo que acá está marcando es que si la persona está teniendo una infección del virus de Epstein-Barr en la boca, es porque a nivel sistémico su sistema inmune está comprometido. Esto sea en general en personas, dijimos, portadoras de, o sea, con HIV, o personas con, a veces, por ejemplo, leucemias. ¿Sí? En cambio, la leucoplaquia o leucoplasia, cuando así sola, eh, es un área blanquecina de la mucosa oral, que tiene este aspecto más rugoso. Se puede dar en cualquier sitio, en general por eso se da acá en la superficie ventral de la lengua y el piso de la boca. Y estas son las lesiones que es un término como clínico, digamos, que estamos diciendo que hay un área blanquecina en la mucosa. Tenemos que ir a biopsiarla para ver si es una área solamente de hiperplasia del epitelio o si hay displasia. La eritroplaquia o eritroplasia casi siempre corresponde a una displasia en el epitelio, ¿sí? Estos son términos clínicos, leuco si es blanco, eritro si es rojo, pero lo que tenemos que hacer es ir a ver con un estudio biópsico qué está pasando en el epitelio, si hay o no displasia. ¿Por qué? Porque si hay displasia, hay riesgo de transformación a carcinoma. ¿Sí? Entonces, son lesiones que las tenemos sí o sí que biopsiar y que ir siguiendo a lo largo del tiempo para ver cómo van evolucionando. ¿Ahí quedó más claro? Buenísimo. Bien. Bueno, y en relación a estas lesiones, justamente que decimos que son precancerosas o posibles precursoras, o sea, que podrían evolucionar a un carcinoma, tenemos al carcinoma escamoso de la cavidad oral. El carcinoma escamoso es un carcinoma que está, digamos, en aumento en el mundo su incidencia. Es más frecuente en hombres que en mujeres, en general en edad media a, digamos, adultez mayor.
y está muy relacionado con las infecciones por el virus del papiloma humano, el HPV, que ahora lo vamos a ver más adelante. Hay un montón de otras situaciones que aumentan o que son factores de riesgo para desarrollar carcinoma escamoso de la cavidad oral. Las dos más importantes por lejos son el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. Además, ahora en el último tiempo, esto se viene estudiando, como les decía, como es muy frecuente y la frecuencia está aumentando bastante en el mundo, se está estudiando más y se ha encontrado que, por ejemplo, las dietas que son pobres en vegetales y pobres en vitamina E aumentan el riesgo de desarrollar carcinoma escamoso. La aspiración de polvillos industriales o ambientales, justamente por el factor irritante sobre la eh, cavidad oral y la vía aérea superior, aumentan el riesgo. Eh, la exposición, bueno, a hidrocarburos, eh, a especies reactivas de oxígeno, también aumenta el riesgo. Productos nitrogenados aumentan el riesgo. Eh, Hay algunos hábitos en algunas zonas eh, de América Latina y en Asia que tienen que ver con mascar tabaco, eso aumenta mucho más el riesgo, y hay una práctica que es la de mascar tabaco mezclado con la nuez de areca, que de por sí la nuez tiene digamos, es un carcinogénico y sumado al tabaco, obviamente, vamos como acumulando riesgos, ¿sí? Eh, es muy importante que lo tengamos en cuenta y otra cuestión también a considerar es que si bien estos carcinomas pueden aparecer, suelen aparecer como una lesión única, hablamos de territorios o terrenos de riesgo. Porque, a ver, si la persona fuma, toda su mucosa oral está en riesgo de desarrollar un carcinoma escamoso, por más que aparezca la lesión solamente, por ejemplo, en la lengua. Pero toda la mucosa interna, o sea, toda la mucosa yugal, la mucosa del paladar, la mucosa de la faringe, de la laringe, también estuvieran expuestas a esos mismos daños, entonces no es infrecuente que aparezcan segundos carcinomas escamosos, no metástasis, o sea, un nuevo primario en ese tejido, porque ya justamente se considera un terreno eh, alterado. Y dijimos que uno de los puntos más importantes tenía que ver con la colonización o la relación con el virus del HPV. Entonces podemos dividir dos grandes grupos de carcinoma escamoso oral, los que son HPV negativos y los que son HPV positivos. Los negativos, dijimos que los principales factores de riesgo eran el alcohol y el tabaco. Se da por ahí más en tendencia en personas un poco mayores, pueden ser en cualquier sitio de la orofaringe, pueden hacer metástasis a distintos ganglios linfáticos y suelen metastatizar a pulmón. Y lo característico de los carcinomas escamosos HPV negativos es que son queratinizantes, o sea, forman queratina. En cambio, los HPV positivos, bueno, se asociarían por el riesgo de la infección de la mucosa oral con HPV con a mayor número de, en realidad, de prácticas de sexo oral sin método de uso de barrera. Son personas más jóvenes que las del HPV negativo, suele estar en la base de la lengua y en las amígdalas, es muy característica la localización, pueden hacer metástasis a prácticamente cualquier sitio y lo característico es que estos son no queratinizantes o lo que llamamos basaloides, o sea, se parecen más a las células basales del epitelio escamoso y no a las superficiales con la capa córnea de queratina. Y acá tenemos una imagen, fíjense que el carcinoma escamoso HPV negativo tiene estas células eh, disqueratóticas, o sea, que tienen una queratinización anormal, y acá tenemos estos ovillos
que llamamos perlas córneas o ovillos o perlas de queratina. La queratina, recuerden que digamos, un material acidófilo, por eso lo vemos así bien rosado, y es acelular. Es, digamos, es anucleado en general lo que vemos, pero podemos encontrar los núcleos de las células disqueratóticas que quedaron en el medio. Y en cambio, el carcinoma escamoso asociado al HPV no forma queratina y fíjense que son células que no tienen tanto citoplasma acidófilo como las del HPV negativo y tienen menos citoplasma y son células más parecidas a, dijimos, a la capa basal de los epitelios escamosos. Pero claramente son anormales porque tenemos mucha variabilidad en los tamaños y en las formas de los núcleos y tenemos estas mitosis anormales que se ven como si fueran como estallidos, como se ve esta acá, en vez de ser una única línea del uso mitótico. Bien, y después las otras lesiones que podemos tener en relación a los dientes son los quistes odontogénicos y las neoplasias dentales. Realmente hay muchos quistes que se pueden desarrollar en relación a los dientes. Por ahí el más frecuente, uno de los que se ve con más asiduidad en la práctica, es el quiste dentígero, que es un quiste que se desarrolla en relación a un diente no erupcionado. Lo más común es que se dé en relación al tercer molar, a lo que llamamos muela del juicio, que quedó retenido y no erupcionó en la adolescencia, la juventud, y entonces se forma un quiste alrededor de esa pieza no erupcionada. Esto en general lo suelen resolver los odontólogos, pero cuando los quistes tienen un volumen importante, lo suelen identificar los odontólogos, pero esto suele requerir de cirugías maxilofaciales para resecar el diente retenido y el quiste. Y después, una neoplasia que podemos tener que se desarrolla en relación a los epitelios dentígeros es el ameloblastoma, que como vemos acá en la imagen se desarrolló en el espesor digamos, del maxilar. eh, Está constituido por estos islotes o nidos sólidos de epitelio, ¿sí? Con este aspecto acá de empalizada en la base, o sea que están todos los núcleos ordenaditos, perpendiculares a la membrana basal del nido, y este estroma fibroso. El riesgo que tienen estos tumores es que son lesiones que pueden ser muy agresivas localmente, o sea, no son tumores que vayan a hacer metástasis, pero como pueden ir creciendo y si se desarrollan, por ejemplo, en el maxilar superior, pueden llegar incluso a comprometer la base del cráneo. Entonces es importante resecarlos eh, y con márgenes amplios, márgenes seguros de tejido sano, que eso implica a veces cirugías muy amplias digamos, que tienen mucha repercusión en la calidad de vida de los pacientes. Acá, a ver, hay una pregunta de los carcinomas con HPV no queratinizan porque las células se diferencian. No, no es que se diferencian más con las basales. Lo que ocurre perdón, con los carcinomas es la morfología que decimos que es basaloide, o sea, aparecen las células basales, ¿sí? Eh, por eso tengan cuidado porque no es que es un carcinoma basal, basaloide, o sea, parecido a lo basal, ¿sí? Esto es importante que lo recuerden, ¿sí? Eh, que el HPV, los que son no vinculados a HPV son los queratinizantes y los sí vinculados a HPV son basaloides. Recuerden también que la infección por HPV, digamos, va a ir a las células basales en los epitelios, entonces tiene más sentido que pensemos que esa va a ser la morfología que tengan todas las células si son las infectadas del epitelio. No, de nada.
Bien. ¿Alguna duda hasta acá de lo de cavidad oral? Bueno, pasamos entonces a lo que tiene que ver con vía aérea superior. Una de las lesiones de las más frecuentes que podemos encontrar en la rinofaringe son los pólipos nasales inflamatorios. Son muy comunes en la infancia y se dan principalmente en personas que tienen rinitis alérgica. No todas las personas con rinitis desarrollan pólipos, pero sí es común que los niños que tienen rinitis estacionales, o sea, con los cambios de estación, sobre todo en la primavera y con el aumento de polen en el aire, tienen frecuentes brotes de rinitis, donde la mucosa nasal queda muy edematosa, muy inflamada, llena de leucocitos, y hay sectores que cuando disminuye la respuesta inflamatoria, en vez de retrotraer el proceso edematoso e inflamatorio, persisten inflamadas y se van cada vez acrecentando más con cada brote alérgico que tiene la persona. Eh, Se desarrollan, bueno, como dijimos, en la mucosa en relación a los cornetes nasales, y en la rinoscopía los podemos encontrar como estas masas polipoides, vegetantes, de este aspecto como gelatinoso, eh, y obviamente que el problema acá, lo que pueden causar es que bloquean los orificios de drenaje de los senos paranasales. Entonces, eso hace que se acumule secreción mucosa en los senos y aumentan los riesgos de que se desarrollen sinusitis. Además, por el efecto de presión que generan de la obstrucción, algunos niños se quejan, bueno, de cefaleas, sensación como de opresión a nivel sinusal, y obviamente que genera, digamos, una dificultad ventilatoria en términos, digamos, de la inspiración, y son chicos que en general tienen respiración bucal. Si los resecamos, vemos que es un área edematosa, eh, como decíamos, de este aspecto gelatinoso, revestida por mucosa brillante, rosada, no es que tiene una superficie irregular, ¿sí? Es bien lisa la superficie. Y cuando los vemos al microscopio óptico, lo que encontramos es el epitelio respiratorio normal, que es el epitelio cilíndrico, eh, pseudoestratificado, ciliado, y un estroma abundante, muy edematoso, lo vemos así de este color casi, o sea, blanco, que es, o sea, ópticamente vacío, con poca tinción con hematoxilina y eosina, y gran cantidad de leucocitos, que cuando vamos a ver a mayor aumento, los que predominan son los eosinófilos, que los reconocemos porque tienen el núcleo bilobulado y los citoplasmas granulares teñidos, los gránulos con mucha acidofilia, por eso se ven rojos. Entonces, los eosinófilos sabemos que predominan las respuestas inflamatorias que tienen que ver con las reacciones alérgicas, también, bueno, con los parásitos, pero en este caso con las reacciones alérgicas, y eso nos habla de que esa ha sido la causa subyacente del desarrollo de este edema y congestión de la mucosa nasal que llevó al desarrollo de la proyección del pólipo. Otra de las lesiones que podemos encontrar son los papilomas sinonasales o nasosinusales, según como lo querramos decir. Los papilomas son crecimientos epiteliales benignos, como lo dice el nombre. Podemos tener papilomas vegetantes exofíticos, es decir, que se proyectan eh, sobre la superficie hacia la luz, o en la región sinonasal lo más frecuente es que sean endofíticos. Yo sé que es medio difícil imaginarse cómo un papiloma crece endofítico, o sea, hacia adentro. Pero por ahí una de las como analogías que más sirve para entenderlo es
Los exofíticos crecen como un árbol con tronco y ramas hacia la superficie. Y los papilomas endofíticos crecen como las raíces de una planta, ¿sí? En profundidad del tejido. Entonces, en vez de ver las ramas eh, hacia la luz, como vemos en la imagen de la derecha, vemos hacia la izquierda cómo tenemos estos nidos epiteliales que van creciendo en profundidad. Si esta acá es la superficie, y ahora tenemos el epitelio de superficie, todos estos nidos son los que corresponden al papiloma que está creciendo de forma invertida. El problema, sobre todo de las lesiones invertidas, es que para resecarlas es difícil sacar con márgenes sanos, y el problema es que si no hacemos una resección completa, es decir, la lesión no está sacada de forma íntegra y quedó contactante con el margen, es que a partir de esos nidos celulares que quedaron, la lesión puede volver a crecer y recidivar. Entonces, su principal problema radica en esto, que es difícil ver si se la sacó de forma íntegra o no hasta que no se estudia con el examen histopatológico. Bien. Otra lesión característica, digamos, otro de los tumores que podemos encontrar en la cavidad, digamos, en relación a las fosas nasales de las vías aéreas superiores, es el angiofibroma nasofaríngeo. Este es un tumor muy característico de una etapa de la vida que es en la etapa peripuberal, en realidad prepuberal, y se da casi exclusivamente en varones. Eh, y está descrito que lo más frecuente es en relación a varones de piel, digamos, de fototipos claros y pelo rojizo. Eso está bastante, digamos, eh, descrito en la bibliografía. Lo característico de estas lesiones es que aparecen eh, en las paredes laterales de la rinofaringe. Acá tenemos esta imagen y aunque son lesiones benignas, como lo dice el nombre, angiofibroma, o sea que hay una proliferación benigna de fibroblastos y de estroma fibroso con vasos sanguíneos, por eso el prefijo angio, es que por la localización pueden crecer y hacer efecto de masa que rápidamente comprometa otras estructuras. En la imagen que tenemos acá de la bibliografía, ven que el crecimiento fue como hacia la mucosa yugal. Entonces, si bien es muy voluminosa la lesión, creció como hacia la, digamos, hacia la región lateral del cuerpo. En cambio, si crece sobre la línea media, puede llegar a comprometer los senos cavernosos de la base del cráneo. Como vemos en esta imagen acá, donde la lesión realmente fue muy grande, y fíjense que en el exterior prácticamente no hay compromiso por el tumor, o sea, si uno está viendo de frente al paciente, no vería efecto de masa como vemos en la primera imagen. En cambio acá fíjense ya cómo la lesión invadió el hueso, los huesos de la base del cráneo, y ya incluso hay compromiso, y compresión del parénquima encefálico. En esto radica el riesgo de estos tumores, ¿sí? Por su efecto destructivo local. Cuando los extirpamos y hacemos el examen macroscópico, vemos que son masas vegetantes, eh, firme, elásticas, y al cortarlas tienen este aspecto característico blanquecino por el estroma fibroso, que por eso llamamos fibroma, y grandes canales vasculares, digamos, de la porción angiomatosa, y es frecuente que como hay tantos vasos sanguíneos haya muchas áreas de hemorragia, como vemos acá en la imagen. Y fíjense que al examen microscópico vemos justamente estas dos porciones del tumor: el estroma fibroso, rosado, y los vasos sanguíneos congestivos, llenos de glóbulos rojos, y estas áreas de hemorragia donde se están extravasando los eritrocitos. Bien, y dentro de los tumores malignos que podemos encontrar en
vía aérea superior, tenemos al carcinoma nasofaríngeo. Eh, es habitual que ocurra en la pared posterior de la rinofaringe, también un sitio complejo en términos anatómicos digamos, es difícil de acceder en términos quirúrgicos, hace que pueda crecer bastante el tumor hasta dar síntomas, o sea, suelen ser silentes en su primera etapa, se dan en general en relación a la fosita de Rosenmüller a nivel anatómico, y estas lesiones también pueden crecer ya como verdaderos carcinomas, o sea, como un tumor maligno, de forma infiltrante eh, hacia los tejidos aledaños y, como vemos en la imagen, claramente en relación directa con la base del cráneo y las primeras vértebras cervicales. Cuando hacemos el examen microscópico vemos que es un carcinoma en general poco diferenciado, o sea, no podemos decir a qué tejido se parece. Si vemos que tiene diferenciación epitelial, son todas células eh, epiteliales, eh, cohesivas, o sea, unidas entre sí, pero fíjense que vemos claramente que son anormales. Tenemos estos núcleos que son muchos más grandes que estos otros, la cromatina es grumosa, irregular, tenemos estas mitosis, como está acá, que es como el estallido de una bomba, se dice, claramente anormales, eh, y toda esta irregularidad nos habla de que son lesiones, por eso poco diferenciadas y en general muy agresivas, justamente por eh, su poca diferenciación. En general, se ha encontrado también que las células neoplásicas expresan marcadores de infección por el virus de Epstein-Barr. O sea, también, como habíamos visto en otras patologías previamente de la cavidad oral, el virus de Epstein-Barr tiene bastante jerarquía en el desarrollo de lesiones en cabeza y cuello. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a pasar entonces a las lesiones de la laringe. Dentro de las patologías, digamos, laringias, obviamente que tenemos las patologías de las cuerdas vocales, que son de lo más variadas, no nos vamos a detener en estas porque realmente son muchas, entre ellas las parálisis de las cuerdas vocales relacionadas, digamos, con patologías de los filetes nerviosos, pero nos vamos a centrar principalmente en los nódulos y pólipos, y bueno, en el carcinoma laríngeo. Los pólipos y los nódulos de cuerdas vocales son en realidad eh, parte digamos, de un mismo espectro. Clásicamente se dice que los pólipos son únicos, como el de esta imagen, y que los nódulos son bilaterales y están enfrentados entre sí. O sea, como vemos acá en el esquema, tengo un nódulo en esta cuerda vocal y enfrente tengo otro nódulo enfrentado que tiene que ver con las áreas de choque de las cuerdas vocales entre sí. En general, tanto los pólipos y los nódulos, dijimos según si sean únicos o bilaterales, tienen que ver con trauma vocal repetido. Se dan muy frecuentemente en cantantes, personas sobre todo que no están entrenadas para cantar de forma adecuada y manejar bien el volumen de la voz, docentes que hablan, digamos, y elevan la voz mucho durante todo el día, y personas que trabajan en ambientes muy ruidosos, como en fábricas, alrededor de máquinas justamente que generan mucho ruido, entonces para comunicarse con los compañeros que están gritando y elevando el volumen de la voz durante todo el día, eso lleva a un trauma repetido de las cuerdas vocales que al vibrar como que chocan entre sí, por así decirlo de una forma más coloquial, y eso genera un microtrauma repetido y va a llevar a una respuesta reactiva en la mucosa laríngea. Lo que tenemos es un epitelio acantótico, engrosado, y en general el estroma suele estar edematoso. Fíjense que tenemos el edema intersticial, que se ve como el estroma, como si estuviera expandido, por eso se ve como más espacios vacíos entre las células, y tenemos acá y acá vasos linfáticos que están dilatados.
sabemos que son linfáticos y no capilares sanguíneos porque no hay eritrocitos, pero sí son estos espacios revestidos por un endotelio plano simple. Bien, así como habíamos mencionado antes, el desarrollo de la secuencia en cavidad oral de lesiones displásicas que eran cancerosas y después el carcinoma escamoso, en la laringe ocurre lo mismo. Yo acá les puse unas imágenes que son de un artículo científico, pero que me gustó que tienen un dibujo que esquematiza la lesión y después una imagen microscópica para poder comparar qué es lo que deberíamos ver y qué encontramos efectivamente en el examen microscópico. En la primera imagen que tenemos arriba a la izquierda tenemos las displasias de bajo grado. Fíjense que las alteraciones del epitelio están limitadas a la mitad basal del epitelio. Entonces tenemos mitosis, pero solo en la mitad basal, eh, aumento del tamaño de los núcleos e irregularidades en las formas de los núcleos, también en la mitad basal, pero fíjense que si miramos la mitad superficial, es un epitelio como normal. Madura, lo que dijimos, va disminuyendo el tamaño de los núcleos hacia la superficie hasta, bueno, ya no ser visibles. Las células van teniendo cada vez menos, va cambiando la relación núcleo-citoplasma por esto de que se achica el núcleo y están ordenadas entre sí respetando las capas que se van horizontalizando. Y fíjense, cuando vemos acá la imagen microscópica nos muestra eso mismo. La porción basal tenemos muchos núcleos de distintos tamaños, mitosis, y hay como un desorden de los núcleos entre sí, pero las capas superficiales siguen ordenadas como si fuera que una pared de ladrillos, bien ordenado una capa con la otra, respetándose. Esto sería entonces la displasia de bajo grado. En cambio, en la displasia de alto grado, el compromiso es de todo el espesor del epitelio. Fíjense que tenemos mitosis atípicas y en la mitad superficial del epitelio. Tenemos núcleos grandes, aberrantes, en la mitad superficial también del epitelio, igual que la basal. No hay maduración, no es que las células superficiales tienen núcleos chiquititos y ordenados, sino que las células llegan con núcleos grandes a la superficie. Y además es frecuente que se formen, bueno, las perlas córneas, las perlas de queratina podemos también encontrar. Y cuando vemos la imagen microscópica de un tejido con displasia de alto grado, vemos todos estos cambios. Fíjense que acá hay una mitosis tan grande que se ve a este aumento intermedio. ¿Sí? Ocupa todo el espesor del epitelio la alteración. Eso hace que sea una displasia de alto grado versus una de bajo grado, donde las alteraciones están limitadas a la mitad basal, ¿sí? O los 2/3 inferiores, en realidad, pero bueno, para que les quede por lo menos en términos de las mitades. Bueno, y dijimos que estas displasias, cuando son displasias de alto grado, ya las podríamos considerar un carcinoma in situ porque todavía no superó la membrana basal. Cuando las células eh, displásicas, o sea, del carcinoma, rompen la membrana basal e invaden el estroma subyacente, el tejido conectivo, estamos frente a un carcinoma. Y en la laringe, lo más frecuente es que los carcinomas se desarrollen a nivel de las cuerdas vocales. Acá tenemos la cuerda vocal de este lado que está sana y la contralateral que está afectada por el tumor que está ulcerado. Y bueno, el tumor también fue creciendo hacia la porción, o sea, hacia la región epiglótica, o sea, por encima de las cuerdas vocales. Pero lo más frecuente es que se den a este nivel. Y en general son también carcinomas escamosos eh, que pueden ser o no queratinizantes, en general son queratinizantes. Fíjense que acá el tumor invadió al cartílago del cartílago tiroides, ¿sí? Entonces esto nos habla de que claramente es un tumor maligno, un carcinoma,
Y si vamos a más aumento, vemos las mitosis, núcleos irregulares. Ven que acá tenemos este que es más como triangular, este es más esférico, este es chiquitito, eh, digamos, este parece como una orejita, digamos, cada uno tiene formas y configuraciones distintas. Eso nos habla de que justamente son núcleos anormales. Los núcleos deberían ser todos parecidos entre sí en un tejido normal. Tenemos la cromatina que se ve como este granulado irregular y suelen tener nucleolo, como se ve acá, que se ve justamente marcado. Y la formación de la perla de queratina o perla córnea, que nos habla de que hay diferenciación escamosa. O sea que en la laringe tenemos lo mismo que, digamos, lesiones análogas a las de la cavidad oral. Empiezan como displasia que puede progresar a carcinoma escamoso. Profe, Sí, en ese caso que se resecaron todas las cuerdas vocales, ya el paciente pierde la voz completamente, ¿no? exacto, sí. Estas son, digamos, esta es una cirugía muy amplia que es la laringectomía total, que se reseca totalmente la laringe del paciente, sí. En general lo que se intenta hacer en lo posible es hacer cirugías menos invasivas, donde solo se reseque el tumor. Pero como en este caso que el tumor invadía el cartílago tiroides, tenés que sacar también el cartílago tiroides, el hueso ioides, como está acá marcado. Si estas son cirugías muy cruentas, que el paciente queda con, sí, el problema es que queda sin voz. Hay algunos aparatos de fonación que se pueden implantar, que le dan como esa voz medio metálica a las personas, pero no todas pueden recibir ese tipo de tratamientos. Eh, Hay también que hacer toda una reconstrucción de la vía aérea para que siga siendo permeable desde la faringe a la tráquea. Sí, son lesiones, digamos, el problema de estas lesiones es justamente esa, que de requerir cirugía puede llegar a necesitar estas cirugías que son muy, muy amplias. Digamos, como entre comillas, lo positivo de que se den los tumores en general en las cuerdas vocales es que dan síntomas más rápido, porque la persona nota que le cambió el sonido de la voz. En general se lo notan los familiares, que le dicen, che, tenés distinta la voz con respecto a cómo hablabas antes, y eso motiva la consulta. El problema es cuando se dan infraglóticos o supraglóticos, es que son tumores que pueden ser muy silentes hasta que no invaden otras estructuras y no generan dolor. Eh, a veces ya pueden estar muy evolucionadas cuando se diagnostican. Como dijimos antes, o sea, el carcinoma laríngeo es como el carcinoma de cavidad oral, muy relacionado con el tabaquismo, principalmente. Entonces es importante que las personas eh, fumadoras tengan controles eh, eh, laringológicos, digamos, que se puede hacer con endoscopía de la laringe y evaluar que no tengan estas lesiones eh, haciendo vigilancia activa, digamos, cuando ya tienen más riesgo. Pero bueno, sí, no es infrecuente que, digamos, que se hagan estas cirugías y en los servicios de anatomía patológica recibimos justamente la laringe completa, a veces incluso con piel del cuello, si el tumor llegó a invadir, eh, llegó a exteriorizarse a través de la cara anterior del cuello. Así que sí, son cirugías muy cruentas y por eso es importante el diagnóstico precoz. Si encontramos lesiones en las cuerdas vocales, biopsiarlas para ver si se trata realmente de un pólipo por mal uso de la voz o si se trata ya de una lesión displásica o bien de un carcinoma. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno. En oído no vamos a hablar mucho. La única, digamos, entidad que les dejé para que conozcan, pero por una cuestión de frecuencia, es el colesteatoma. Eh, el colesteatoma es una, digamos, lesión del oído medio eh,
que puede ser congénita, obviamente las congénitas se manifiestan en los niños, en los primeros años de vida, o adquirida, que por ahí es la más frecuente y la que podemos encontrar en personas de distintas edades, principalmente en adultos. Lo que va ocurriendo con el colesteatoma adquirido es que lo que tenemos acá en amarillo es digamos, el conducto auditivo externo, y acá a esta altura tenemos la membrana timpánica. Y esto obviamente sería, bueno, el martillo esquematizado. Eh, la pars flácida de la membrana timpánica puede quedar más laxa de lo normal y ir abombándose hacia el oído medio por las diferencias de presiones, sobre todo eh, cuando la persona ha tenido otitis medias a repetición, y generarse un espacio sin drenaje eh, y acumularse detritus. Y eso puede desplazar, cuando crece lo suficiente, al martillo, entonces alterar la audición normal. El colesteatoma se reseca y lo que vamos a ver al microscopio óptico es epitelio estratificado, queratinizado, y todas estas láminas de queratina, que es lo que estaban ocupando justamente toda la luz de la zona del colesteatoma. Acá lo que está marcado en amarillo es el epitelio normal del oído medio, ¿sí? Que es epitelio respiratorio. Eh, Piensen que, recuerden que el oído medio está conectado con a través de la trompa de Eustaquio con la faringe, entonces tiene el mismo revestimiento epitelial. Entonces, cuando encontramos epitelio estratificado y queratina, y proceso inflamatorio, y esta estroma fibrosa, hablamos de colesteatoma. Se los puse, bueno, obviamente está en el libro, pero por la frecuencia, por ahí es algo común de encontrar y es importante que sepan qué es y no pensar que se trata de un proceso neoplásico, ¿sí? Sino de, digamos, un cuadro más reactivo que tiene que ver con acumulación de detritus. Igual, lo que yo les decía, hablando del colesteatoma adquirido. Bien, y después, dentro de la región cervical, en lo que es del cuello, podemos encontrar patologías de lo más variadas. Obviamente conocemos que hay distintos territorios ganglionares en el cuello, que tenemos, bueno, la división anatómica en niveles, que ustedes ya habrán visto en anatomía, eh, que hace que al haber tantas cadenas ganglionares sea un sitio frecuente donde podemos encontrar eh, neoplasias primarias del sistema inmune, o sea, con linfomas, y también lo hace un territorio muy rico para el desarrollo de metástasis ganglionares. En general, cuando tenemos metástasis en la región cervical, pensamos en que el tumor primario está en la cabeza, pero a veces otros sitios del cuerpo alejados, como por ejemplo el estómago, pueden hacer metástasis a ganglios cervicales, entonces es importante siempre analizar las adenopatías, o sea, las alteraciones en los ganglios linfáticos que nos encontremos en el cuello. A veces pueden ser el primer signo de una patología que esté hasta incluso muy alejada en la economía del organismo. Las otras lesiones que se manifiestan como masa ocupante de espacio en el cuello son muy variadas y ahora vamos a trabajar sobre las más importantes, pero podemos tener desde lesiones que tienen que ver con remanentes embrionarios a, a otras alteraciones congénitas como la fibromatosis coli, bueno, que tiene que ver con una alteración congénita de las fibras del esternocleidomastoideo y se genera esta masa laterocervical que se ve en pediatría. Lo importante, dan la complejidad de abordar patologías cervicales, recibir linfático del cuello o de una estructura
redondeada del cuello y el cirujano que tomó la muestra o los imagenólogos que examinaron previamente al paciente no pueden definir si se trata de un ganglio, si se trata de un quiste, si se trata de una tumoración sólida. Entonces es importante que el patólogo trabaje en equipo con el resto eh, de los médicos que están a cargo de la atención de ese paciente y reciba toda la información posible. No es lo mismo analizar un ganglio de, por ejemplo, el nivel 2 que del nivel 6. ¿Sí? Vamos a pensar en cuestiones diferentes, ¿sí? Y eso nos va a dar información. Por eso es importante siempre que piensen en la localización de la lesión eh, y se estudie de forma completa antes de remitirla al patólogo. Una de los quistes más comunes que podemos encontrar en la región lateral del cuello es el quiste branquial. Este es un quiste que es un remanente del segundo arco branquial en el desarrollo embrionario eh, y que va a estar siempre en relación al esternocleidomastoide, ¿sí? Por eso está siempre en el lado, digamos, justamente en las regiones laterales del cuello. Lo más común es que aparezca en adolescentes, personas jóvenes, pero a veces también puede verse en personas más añosas. A veces estos quistes del segundo arco branquial quedan conectados a la rinofaringe por fístulas o por distintos conductos, pero esto tiene que ver con el propio desarrollo embrionario justamente de esta región anatómica. Estos quistes pueden crecer y generar efecto de masa, comprimiendo, por ejemplo, las venas del cuello, hacerse visibles y que la persona se note que tiene una masa que le deforma la línea lateral del cuello, o a veces pueden sobreinfectarse, porque como están conectadas, dijimos, con este seno, con la faringe, a partir de estos conductos permeables, pueden llegar gérmenes de la cavidad oral principalmente y sobreinfectar al quiste y generar un proceso inflamatorio complejo. Cuando resecamos la lesión y la evaluamos, bueno, es una lesión quística y cuando la examinamos al microscopio vemos que hay un revestimiento epitelial, en general queratinizante o variable, digamos, su compromiso, pero lo llamativo es que hay un gran eh, componente inflamatorio representado por linfocitos, al punto que pueden desarrollar hasta centros germinales, o sea, como si fuera un tejido linfoide de un ganglio linfático, ¿sí? Y esto es lo característico. El contenido del quiste puede ser líquido, transparente, ceroso, se parece al suero, o si se produjo una sobreinfección bacteriana, a veces ser purulento. Otro quiste que podemos tener es el quiste del conducto tirogloso, que a diferencia del quiste branquial no va a estar en la región lateral del cuello, sino que va a estar en la línea media. ¿Por qué? Porque el conducto tirogloso se forma en relación a la base de la lengua y a partir, o sea, en el desarrollo embriológico, esta zona es la que migra hacia la región caudal y le da origen a la glándula tiroides. Este conducto tirogloso normalmente se oblitera, se cierra por fibrosis y en la lengua solamente vemos el foramen ciego que marca justamente donde había iniciado originalmente el conducto tirogloso. Pero si en alguna persona queda permeable ese conducto, alguna zona puede eh, crecer, acumular líquido y constituir un quiste del conducto tirogloso. Este quiste, como vemos acá en la microfotografía, puede tener revestimiento en general, es revestimiento de tipo respiratorio, vemos cilíndrico ciliado, con todas las cilias en la porción apical, y en la pared del quiste puede haber tejido tiroideo, justamente, a veces hay, a veces no, pero de encontrarlo nos ayuda a certificar el diagnóstico, y fíjense que acá lo reconocemos por los folículos llenos de coloide bien acidófilo. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia, quiste branquial es
lateral en el cuello y quiste del conducto tiroidoso es en la línea media del cuello, que puede estar o más cerca de la tiroides o a veces más alto, pero en general es entre el hueso hioides y la tiroides. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, bueno, y ahora vamos a la última parte, que son las patologías de las glándulas salivales. Como sé que por ahí histología quedó hace mucho tiempo atrás, les puse como un muy breve repaso de la histología de las glándulas salivales, pero principalmente los tipos. Saben que por un lado tenemos las glándulas salivales de tipo seroso, que son la parótida, es el gran ejemplo de glándula serosa, que está compuesta por los acinos, por estas células que tienen citoplasmas granulares, porque están llenos de gránulos basófilos, que si los teñimos con Paz son Paz positivos, que son los que contienen las enzimas salivales. Por otro lado, tenemos las glándulas mucinosas, que justamente producen la mucina, o sea, la saliva más filante, y son células con abundante citoplasma, bien claro, rosado pálido, y los núcleos están bien desplazados a la periferia y están como empujados. Es como que hay tanta mucina en el citoplasma de la célula que el núcleo no tiene lugar y queda como comprimido contra la membrana basal. Fíjense que en cambio, en las cerosas, los núcleos están bien redondeados, esféricos, es como que tienen lugar en el citoplasma porque los gránulos son chiquititos y se acomodan en relación al núcleo. En cambio, la mucina genera efecto de, digamos, de masa y desplaza el núcleo a la periferia. Eh, y tenemos las glándulas mixtas, que son aquellas que tienen tanto acinos serosos como acinos mucinosos, y las glándulas submaxilar y la sublingual son de tipo mixto. ¿Sí? Entonces estos son los distintos tipos de glándulas salivales que podemos tener normalmente en el organismo. Y además de los acinos, sabemos que tenemos todo el sistema de conductos excretores, en el caso de las glándulas salivales mayores, que van a permitir volcar la secreción salival hacia la cavidad oral. Todas estas células, tanto las acinares como las de los sistemas ductales, pueden sufrir distintas patologías. Y en relación a esto, nos detenemos un minuto para hablar de un método diagnóstico muy importante en patología salival, que es la punción aspiración con aguja fina. Acá en esta imagen tenemos cómo con un ecógrafo se está visualizando, en este caso, la parótida de este paciente, y con la otra mano el imagenólogo o médico cirujano acerca una jeringa para punzar la glándula salival, para punzar la lesión y con eso obtener material por aspiración para que el patólogo lo pueda examinar al microscopio. Fíjense que se está usando una aguja común como las que usaríamos, por ejemplo, para hacer un inyectable intramuscular. O sea, no estamos sacando un cilindro de tejido. Lo que estamos sacando son aspirando células sueltas. Entonces vamos a tener una muestra citológica, como por ejemplo la citología del papel del tejido, pero sí las características de las células, que vamos a ver y ver eh, digamos, de su morfología, de su tamaño, de su disposición entre sí, y eso nos va a dar información para pensar frente a qué tipo de entidad estemos probablemente, y eso va a permitir a que el cirujano pueda planificar mejor la cirugía. No es lo mismo si estamos frente a una inflamación de la glándula salival, donde quizá probablemente no se elija operar, que si estamos frente a un tumor maligno de glándula salival, donde la cirugía va a tener que ser amplia para sacar márgenes de seguridad. Y para eso
Los patólogos utilizamos un sistema que es el sistema Milán, justamente llamado así por la ciudad donde se hizo eh, el consenso, eh, que lo que hace es plantear categorías diagnósticas de la punción aspiración con aguja fina, y eso nos dice qué tanto riesgo de malignidad tiene esa lesión. Es decir, le está dando información al equipo tratante de frente a qué tipo de lesión está, y con eso va a plantear si hace solamente seguimiento clínico o si ya va a una cirugía. Bien. Pasando ya específicamente, una vez que hablamos, digamos, de ese método diagnóstico, pero que aparece mucho en las distintas patologías de glándulas salivales, tenemos la cialoadenitis, que son justamente las inflamaciones de las glándulas salivales. Tenemos de muchas causas. eh, las infecciosas más frecuentes son, eh, digamos, podemos tener bacterianas o virales. La viral más común es la causada por el paramyxovirus, que es la que coloquialmente llamamos las paperas, ¿sí? La parotiditis viral, que causa justamente inflamación de la glándula con digamos, con el cambio en las facies característico. Y podemos tener, por otro lado, dentro de las más importantes, las causadas por obstrucción del conducto de salida a causa de litos, o sea, de cálculos en el conducto excretor de la glándula salival, y eso aumenta el riesgo de sobreinfección, sobre todo bacteriana, por bacterias que están en la cavidad oral. Además, hay cialoadenitis por múltiples causas, entre ellas la cialoadenitis por HIV, eh, que está muy descripta, cialoadenitis causada por radiación, en pacientes que se hace, por ejemplo, radiación porque tiene un carcinoma de laringe, como estábamos viendo antes, como el cono de radioterapia cae sobre toda la región lateral de la cabeza y el cuello, eh, esa glándula salival justamente también puede sufrir inflamación causada por la radiación. Y acá tenemos un ejemplo, una imagen de la cialodenitis. Fíjense que acá se ve el cálculo que está emergiendo del conducto de Stenone, de la glándula parótida, y que estaba obstruyendo el flujo de salida de la glándula. Eso va a generar, obviamente, que se acumule la secreción en la glándula y se produzca un proceso inflamatorio. Como los litos suelen estar, digamos, suelen reaparecer con el tiempo, o suelen estar mucho tiempo obstruyendo el conducto, en general lo que vamos a ver, ¿sí? Fíjense que tenemos muchos linfocitos y lo único que quedaron son los conductos excretores, ya no se ven más acinos de las glándulas salivales. Fíjense que de estas estructuras no vemos ninguna en esta imagen. Y eso es porque la inflamación fue tan severa y durante tanto tiempo que se generó atrofia de los vacinos. Otra lesión también muy común en la práctica es el mucosele, que es cuando una de las glándulas salivales, sobre todo en las menores, se produce acumulación de la secreción y se rompe la secreción, eh, se rompe la glándula y vuelca su secreción hacia el tejido conectivo que la rodea. Esto lo que se acumula es en general esta secreción mucinosa en el medio, en el espesor del tejido. Fíjense que a pesar de lo que uno pensaría, el mucosele no es un quiste verdadero. No es un quiste porque no tiene un revestimiento epitelial propio. Lo que hay acá no es epitelio, sino que son linfocitos y macrófagos, que están intentando los macrófagos fagocitar toda esa mucina que se volcó. En general, lo que hay que hacer con estas lesiones es resecarlas de forma quirúrgica para justamente que se pueda desinflamar la zona. Pero si no se reseca de forma completa, es común que vuelva a recidivar, porque si quedaron los acinos de glándula salival menor dañados en la zona, van a seguir volcando la secreción hacia el estroma y se vuelve a acumular. Pero es una lesión muy común. Lo que pasa es que a los pacientes los asusta mucho porque deforma en general el labio, eh,
y genera, digamos, sobre todo por los cambios estéticos que genera y a veces en la foniación también, porque no se puede cerrar bien el labio. Bien, y lo último que vamos a ver hoy son las neoplasias de las glándulas salivales. Esto se los puse no para que lo sepan, sino para que entendamos. Uno pensaría que las glándulas salivales no representan, digamos, gran importancia en la patología, y sin embargo es todo lo contrario. Hoy en día hay más de 30 tumores distintos de glándulas salivales descritos. Uno pensaría, ¿por qué hay tantos tumores diferentes en órganos tan pequeños? Y la cuestión está en que histológicamente las glándulas salivales están compuestas por muchos tipos de células. Tenemos las células acinares, de las que estuvimos hablando antes, serosas y mucinosas, las células miopiteliales, que las rodean y son las que se contraen para ayudar a empujar la secreción hacia los ductos, el sistema de ductos intercalados, estriados y finalmente los excretores. Y cada uno tiene un tipo de célula de revestimiento diferente. Entonces, em, las neoplasias que se desarrollen en cada una de estos tipos de células van a ser distintas entre sí, por eso podemos tener tanta variedad de tumores en estos órganos. Nos vamos a centrar en los tres más importantes solamente. Lo importante que sepan es que la gran mayoría de los tumores de glándulas salivales, sean benignos o malignos, se van a desarrollar en las parótidas. Y es una cuestión lógica, o sea, son las glándulas más grandes, entonces las que van a tener más riesgo del desarrollo de las neoplasias. Y de todas las otras, fíjense que de las glándulas menores, los sitios más frecuentes son el paladar. Recuerden que en el paladar hay glándulas salivales, porque muchas veces se olvidan y es como que uno solo piensa en los tres pares de glándulas salivales mayores, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Pero recuerden que hay hasta 6.000 glándulas salivales menores en la cavidad oral, que no tienen cápsula y no tienen conducto excretor grande, o sea, desarrollado, pero sí son acinos salivales que están en el medio del tejido de la lengua, de las encías, de los labios y del paladar. Bien, vamos a hablar de dos tumores benignos que son los dos más frecuentes y el tumor maligno más frecuente. En primer lugar, el tumor benigno más frecuente es el adenoma pleomorfo. En general es un tumor que suele desarrollarse en la parótida. El tamaño es muy variable, no suele alcanzar tantos centímetros, pero como la parótida es una glándula salival como que está muy visible, digamos, o muy fácilmente accesible al examen físico, cuando crece por el tumor puede generar eh, la masa visible en el rostro de la persona, justamente por detrás de la articulación temporomandibular. Acá tenemos este mismo caso de la bibliografía en el que se ve en una tomografía computada toda la lesión. Y fíjense que acá ya en la imagen se ve que es como heterogénea la lesión. Tiene estas áreas de densidades distintas y diferentes zonas con radiopacidades distintas. Y eso es lo que le da el nombre de pleomorfo, o sea, pleo de muchos y morfo de forma, o sea, de morfologías, de aspectos. Puede tener muchos aspectos. Cuando hacemos el examen macroscópico vemos que es un tumor relativamente bien definido, suele tener como una pseudocápsula que lo rodea. Fíjense lo neto que es el margen acá entre el tumor blanquecino y el tejido normal circundante. Y puede tener estas áreas más amarillentas, pero lo característico es que tenga este brillo como si fuera perlado. Ya uno cuando lo ve le llama la atención y suele pensar en este diagnóstico primero. Y cuando lo vemos al examen microscópico, vemos lo que yo les decía, la cápsula fibrosa y dos grandes componentes, un componente epitelial y un componente estromal. Algunos tumores tienen más epitelio, otros tumores tienen más estroma, no importa, tienen el mismo comportamiento
sea cual sea el componente que predomine. Lo característico es que el estroma es un estroma condromixoide, condro de cartílago, ¿sí? Fíjense, acuérdense que el cartílago lo veíamos de este color anfófilo, que es este color lila, eh, que vemos acá en la imagen, al igual que el componente mixoide, ¿sí? El estroma también de este aspecto. Y el componente epitelial está representado por dos tipos de células: células epiteliales, que serían de las células ductales, y células mioepiteliales, ¿sí? Entonces, como tenemos estos nidos o túbulos de células epiteliales y células mioepiteliales, y este estroma, como hay tres componentes distintos, por eso es pleomorfo. Muchas morfologías, ¿sí? Pero como lo dice el nombre, es un adenoma, es un tumor benigno de la glándula salival. Su importancia tiene que ver principalmente con su crecimiento y que hay algunos casos en los que se produce la desdiferenciación del adenoma pleomorfo y se genera un carcinoma a partir del adenoma, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia que pueden tener. En general, se resecan y se estudian de forma completa para ver que no haya habido un área donde el adenoma se transformó en carcinoma. Bien, y el otro tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales es el que se llama tumor de Warthin, que es una de las pocas patologías que se sigue llamando con el nombre propio de quien la describió, porque vieron que en general tendemos a usar nombres eh, justamente más constituidos por la morfología de los tumores, pero este ya quedó muy clásico y se sigue llamando así, tumor de Warthin. Si tuviéramos que decir el nombre como científico específico, sería cistoadenoma papilar linfomatoso. Cisto, el prefijo es que es quístico; adenoma, que es un tumor benigno glandular; papilar porque tiene papilas; y linfomatoso porque tiene mucho estroma linfoide. Acá vemos un corte macroscópico de una glándula salival. Esto es la glándula salival normal, que se ve toda la acinarización, o sea, todas las divisiones en los lóbulos, que se ve bien neta la diferenciación con el tumor. Fíjense que es un tumor encapsulado, bien delimitado, que tiene este color amarillento, y hay estos espacios quísticos, como se ve acá, que es lo característico de la lesión. Y cuando vamos al examen microscópico tiene este aspecto muy distintivo y muy llamativo. Fíjense que cuando vemos aumento panorámico, vemos que hay mucho estroma linfoide, incluso acá con formación de centros germinales, todo esto son linfocitos, y en el medio están estas papilas, que como vemos acá, a mayor aumento, esta es la papila, que es una proyección como si fuera como un dedo de guante, que está revestida por un epitelio cilíndrico bicapa. Fíjense, acá está el núcleo de la capa basal y acá está el núcleo de la capa superficial. Entonces vemos que son epitelio cilíndrico bicapa, biestratificado. Y son células con citoplasma acidófilo, bien brillante, y núcleos ovoides, y este contraste entre la basofilia de los linfocitos y la eosinofilia de las células epiteliales es lo que ayuda ya a bajo aumento a reconocer el tumor. Hablamos de que estas células, cuando tienen tanto citoplasma acidófilo y como rechoncho, abundante, compuesto por muchas mitocondrias, decimos que son células oncocíticas u oncocitos, ¿sí? Que también vamos a ver que aparecen en otros órganos, en otras patologías, en otros sitios del organismo. Pero entonces, viendo acá el nombre, es cisto por los quistes, adenoma porque es un tumor benigno, papilar por las papilas, acá se ve una bien formada y acá mayor aumento, linfomatoso por el estroma linfoide, ¿sí? Esto es bien lo característico del tumor de Warthin, que es un tumor benigno. También, como en
adenoma pleomorfo, lo importante de estas lesiones es su resección completa, porque si se resecan de forma incompleta pueden recidivar y volver a crecer. Y finalmente la última entidad que vamos a ver hoy, que es el carcinoma mucoepidermoide, que es el carcinoma maligno más frecuente de las glándulas salivales, que por suerte representa solamente el 10 a 15% de las neoplasias salivales, o sea, por lejos los tumores salivales son principalmente benignos, pero hay algunos malignos, entre ellos el más frecuente, el carcinoma mucoepidermoide. Fíjense que en esta imagen macroscópica, perdón, del tumor, ya vemos que claramente se trata de una lesión maligna. Lo que está marcado con las flechas amarillas son los que quedaron de la glándula salival normal. Y fíjense que acá, donde está marcado en blanco, ya es un borde infiltrativo, o sea, no hay cápsula, como veíamos antes en los tumores benignos. Está creciendo de forma indefinida, empujando al tejido normal, con estas como lengüetas, y eso es bien característico, sabemos, de los tumores malignos. Y fíjense que ya macroscópicamente vemos áreas distintas, áreas sólidas, en comparación con estas áreas de aspecto gelatinoso, que son justamente por el componente mucoide que le da el nombre al carcinoma. Y cuando hacemos el examen microscópico, vemos justamente estos dos componentes que le dan el nombre. Células mucinosas, por eso el prefijo muco, fíjense como las células mucinosas que veíamos antes en los vacinos salivales mucinosos normales, mucho citoplasma abundante, de este aspecto como espumoso, como si tuviera burbujas, bien claro, que vuelcan su secreción mucinosa a la luz de los espacios quísticos, como vemos acá, y por el otro lado, estas células de aspecto epidermoide, o sea, porque ahí podemos tener células escamosas propiamente dichas, o otras células intermedias entre las mucinosas y las eh, epidermoides, pero lo importante es que vean esto, que tenemos un componente mucinoso que produce moco y un componente epidermoide que se parece justamente a los carcinomas epidermoides o carcinomas escamosos o carcinomas pavimentosos, que son todos sinónimos, que son en la parte sólida del tumor. Entonces tenemos la parte sólida, epidermoide, y la parte mucoide con toda la secreción. ¿Sí? Estos carcinomas son agresivos localmente, tienen capacidad de hacer metástasis a ganglios linfáticos, por eso es importante su diagnóstico y su resección completa y su tratamiento, digamos, específico. Bien, y eso es todo por hoy. ¿Alguna duda de esto último de glándula salival o de los temas anteriores? Yo sé que fue un montón, pero realmente son un montón de temas, patología, cabeza y cuello, porque entran cosas muy disímiles entre sí, pero bueno, ¿algo que quieran preguntar? Bueno, los dejé agotados ya. Em, Bien, bueno, como les decía, lean todos los temas del libro, yo traté de ponerles los más importantes o los más frecuentes. Yo ahora voy a habilitar el foro en el